no totes les mancomunitats tenen a tots els municipis que la integren. La de l'Horta Sud sí. I són 20 municipis. En una idiosincràsia molt característica que tenim. Com per exemple, en aquesta comarca tenim el poble més petit d'Espanya, que és el Nou de la Corona. Hi haurà que ni sabrà on està, però està entre Alfafar i Sedaví, una plaça i 2 carrers que anan al voltant, és el poble més gran d'Espanya, i el municipi amb major densitat de població per metre quadrat d'Europa i dels primers del món, per damunt de Xangai, de Tòquio, o de qualsevol ciutat que s'imaginem des del problema, que és Mishara. Algo que desconeix moltíssima gent, que és del més poblat. I en el rànquing de top primers de més poblats per metre quadrat també està Benetússer, que també està en aquesta comarca. Una comarca un poquet estranya, no? Estranya també perquè podem estar en un mateix carrer i passar per 3 municipis diferents. Dins d'un mateix carrer, en 4 cantons, tenim 3 municipis diferents. Tot això què vol dir? Tot això vol dir que a vegades se fa molt complicat el fer coses des del que és la comarca. Fica un exemple. En pandèmia, recordareu quan va haver la pandèmia, tingueren que demanar diversos municipis que ens aïllaren en conjunt. Y hay que aislar al municipio, no dije, no, en conjunto, no nos podemos separar de ninguna manera. Necesitamos que nos pongan en conjunto porque si duermo en un pueblo, pero la cocina la tengo en otro pueblo, ¿qué me hago? Una concertina en el comedor para no pasar de un lado a otro del municipio. Perquè hi ha edificis que entres per una banda, per un poble, però part de la teva vivienda dona un altre poble. Això ho podeu veure, per exemple, en Sedaví Alfafar. Hi ha un edifici que entres per un poble, però part de l'edifici dona un altre poble. Són coses molt característiques d'esta comarca. Una comarca que passa de ser agrícola a industrial. En els anys 70, principalment en agrícoles, passarem a ser industrials. Què va fer això? Això va fer que siguem una part molt important del PIB espanyol. L'Horta Sud té una part molt important del PIB espanyol. Sense ja tenint en compte també una part molt important del PIB a la Comunitat Valenciana. El mig milió d'habitants, més que la província de Castelló, en una comarca més, i tenim unes característiques, com podeu veure, molt, se poden dir pròpies de l'Horta Sud. Que ha sigut una comarca que s'ha sabut reinventar sempre, quan va fer aquesta transformació en els anys 70, que vingué moltíssima gent a viure d'altres zones d'Espanya per aquesta industrialització que van tindre, i va ser aquest creixement principalment, i després el creixement també que han tingut per dir-ho d'alguna manera, i no vull que se malinterpreten les meves paraules, tots sabeu que han viscut en aquesta comarca la Dana. La Dana ha sigut la major catàstrofe viscuda mai a Espanya. Si no hagués sigut una població resilient, lluitadora i amb ganes, no estaria on estem. I és degut al valor que té l'Horta Sud, d'eixir endavant. Queda molt per fer, però n'hi ha que reconèixer que tota la gent s'ha voltat i treballant per tornar a ser la comarca que és. I dic això perquè totes les catàstrofes, totes les desgràcies que passen, també les podem enllaçar en tot el que és la tecnologia. També hi ha estafes, hi ha enganys, i és de tot, és del que és la tecnologia. Tot això, des de la Mancomunitat treballem per la població dels 20 municipis i per intentar ajudar a tot el món. Aquest encontre forma part d'un treball més ampli que la Mancomunitat està impulsant en matèria de protecció i benestar juvenil. Fa només uns mesos, en setembre, el Departament d'Igualtat va organitzar unes jornades molt necessàries centrades en la condena i anàlisi de l'explotació sexual de dones, xiquets. I aquell espai va ser un toc d'atenció col·lectiu perquè es va mostrar que aquestes formes de violència continuen presents i que cal mantenir una mirada crítica i valenta. Avui, amb aquestes noves jornades, continuem amb aquell camí. Si al setembre vam abordar les violències sexuals des d'una perspectiva social i de drets, ara ens endinsem en un escenari que ja és part central de la vida dels joves, el món digital. Un espai que ofereix oportunitats enormes, però també riscos que de vegades són difícils de detectar o fins i tot de comprendre. La realitat és que les violències sexuals han trobat noves formes de manifestar-se. El que abans era visible,
ara es pot donar darrere d'una pantalla. El que va reconeixer clarament com una situació de risc, ara apareix disfressat sota dinàmiques aparentment normals en xarxes socials, plataformes de contingut o espais de socialització digital. I enmig d'aquest context, adolescents i joves estan aprenent què significa estimar, desitjar, relacionar-se, esposar-se o posar límits. Per això és tan important la jornada que inaugurem avui i també la que tindrà lloc el proper 16 de desembre, on ens centrarem en eines pràctiques d'intervenció. L'objectiu de les dues dates és donar-vos recursos, context i perspectiva perquè des dels vostres àmbits pugueu acompanyar millor la joventut i detectar senyals que sovint passen desapercebudes. Mencionar breument les persones que intervendran al llarg d'aquestes sessions: Virginia Soldino, Pablo Galindo, amb l'equip de Manades Alfa, Massa Salvatge, i el dia 16, Estela Bonaventura i el projecte Brothers, perquè tots ells aporten punts de vista diferents que ens ajudaran a entendre un fenomen que és complex i que està en constant canvi. Els reptes que planteja l'era digital no entenen de departaments ni de límits administratius. Necessiten equips coordinats i professionals preparats. I això és exactament el que representa aquesta trobada. De normal, preparem un discurs, però això són reflexions personals. Soc alcalde de Sedaví, tinc 50 anys, i jo sempre dic que soc de l'època de la transició, de lo manual a lo digital. En la nostra època no existien els mòbils, no existia l'internet, no existia res, no? Així n'hi ha algun paper que és d'aquesta època, per la que veig, som d'una època, no? I s'han tingut que adaptar a paros agigantats per intentar entrar en tot això. La pandèmia va fer també que deprimeren moltes coses, no? I ens podia dir fa 30 anys, quan començàvem en el món laboral, que treballaríem a través d'una pantalla en una reunió telemàtica. Està molt bé, tot el digital està molt bé, i ens ha donat molts avanços i ens ajuda molt. Però també n'hi ha un perill darrere. Tota ferramenta té la part positiva, però també està la part negativa. Intentem aprofitar sempre la part positiva. Tot el negatiu intentem denunciar-ho. N'hi ha que denunciar les males conductes, les males praxis, perquè darrere de la pantalla pot haver una persona que se li pot fer molt de mal i a vegades no són conscients. I després de viure la dana, el mal psicològic, a vegades les administracions públiques obliden el que és el problema mental. Estem vivint una situació, després de la dana, molt fotuda a nivell social, psicològicament. I n'hi ha que reivindicar, i us ho demano que reivindiqueu, que se treballi la salut mental, que els centres de salut, els ajuntaments, que totes les administracions fiquen els recursos de la salut mental. És molt important treballar la salut mental. I en cas que qualsevol dia, qualsevol problema que tingueu en els mitjos, en les reds, socialment, en casa, acudiu a un especialista. No hi ha cap problema per acudir al teu centre de salut, al teu ajuntament, i demanar ajuda als serveis socials, en el teu ambulatori que siga, per la salut mental. És un problema molt greu, que després de la dana està ahí. La gent jove també està molt marcat, i a vegades per vergonya, per desconeixement, per el que siga, no es demana ajuda. Demanem ajuda, que no passa res. No s'és més o menys per demanar ajuda. És un servei que tenim que reclamar, que estiga, que es millore, que s'hi fiquen més mitjos per a que tots i totes puguem tindre aquest servei. Sense més, amb tot això, se declara oberta la jornada del 12 de desembre i anima també a participar activament en la sessió del dia 16, que completarà aquesta mirada teòrica amb recursos i estratègies pràctiques. Esperem que us siguin útils les jornades, que obrim, converses, que ens ajuden a continuar avançant, junts i juntes, en la protecció i l'acompanyament dels nostres joves. Moltes gràcies a tots i qualsevol jornada, qualsevol cosa que cregueu que podem fer des de la mancomunitat, que siga per a vosaltres beneficiosa, no teniu només que demanar-ho a la mancomunitat, als tècnics, i estarem encantats d'ajudar-vos en portar endavant les jornades, els cursos, el que necessiteu, perquè per això és la mancomunitat, per a treballar per i per a la ciutadania. Moltes gràcies i bon dia. Ara us convidem a mirar enrere,
però només per recordar el que ens va fer avançar. La Dana va sacsejar tot, però la resposta va ser més forta. Milers de mans, moltes d'elles joves, convertint el fang en força i l'incertesa en comunitat. Este vídeo és un homenatge a aquesta energia que va moure un poble sencer. Endavant. Vivències i imatges que ens acompanyaran. Hi ha vivències i imatges que ens acompanyaran sempre. El 29 d'octubre de 2024, l'aigua es va desbordar, el fang ho va cobrir tot i es van alçar mans. Mans que portaven llum, sostén, certeses davant la incertesa. Moltes d'aquelles mans eren joves. Van prendre el comandament. Van tornar a posar la vida en moviment. La força d'aquells i aquelles que tenen tot per construir. Però també van sorgir mans que marcaren rumb i calma, fermes, sàvies, des d'aquells i aquelles que ja han construït molt. I així vam assistir a la versió més lluminosa de la solidaritat intergeneracional. Quan tot es va desbordar, va bategar una força única, cuidar allò que som. Més de 20.000 persones es van alçar, veïnes i veïns, amigues i amics, entitats i associacions, voluntariat en acció. La solidaritat es va fer xarxa, es va traduir en força i es va revelar com a comunitat viva. Avui, més d'un any després, moltes d'aquelles mans continuen ahí, cuidant present i futur. Recuperant la nostra albufera, salvant records en forma de fotografia, rescatant memòria i afectes, acompanyant la recuperació personal i social. Perquè allò urgent es fa despertar, però allò important continua sent mantindre viva la flama que construís i transforma. I així, quan el món tremolava, els vincles sòlids ens van sostindre. I vam aprendre que pertànyer no s'imposa, es cultiva, creix. Creix quan una mà s'estén, quan una veu suma. I quan ocorre esta alquímia, la comunitat deixa de ser un escenari i es converteix en una força que batega en col·lectiu. Com diu la pedagoga Anna Forés, la resiliència és donar sentit al dolor, un cant a l'esperança. El que va passar pot ser una oportunitat, un començament, un punt de partida cap a una societat més amable, sostenible, justa. La resposta social davant la Dana va ser inspiradora, acció voluntària pura, genuïna i espontània, comunitat en moviment. Ara toca canalitzar tota aquella reacció cap a projectes que reforcen el teixit social que ens va sostindre. Parlem de participació, de crear espais on la col·lectivitat i allò comunitari es cultive de veritat. Llocs de trobada per a una joventut que mou, decideix i crea, i per a totes les persones que porten anys sostenint. Des d'eixa unió, la comunitat respira, avança, reforça. Una jove agafada al muscle serà per sempre un símbol d'aquests dies. Avui celebrem totes les persones voluntàries que van fer girar el món quan semblava aturat. El voluntariat transforma l'adversitat en esperança, reconstrueix vides, reconstrueix comunitat. Gràcies a totes les persones que demostren que som comunitat, som poble, som comarca, que som xarxa. Continuem teixint-la juntes i junts. Hi ha vivències i imatges que ens acompanyaran sempre. Con una vez es suficiente. Esto remueve siempre. Ahora sí, des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de l'Horta Sud presentem aquestes jornades amb la convicció de que avui ens trobem així perquè el present ens interpel·la. L'explotació sexual digital és ja la forma més estesa i normalitzada de violència contra la infància i l'adolescència. I ho fa des dels mateixos espais on les persones joves construeixen identitat, desig i relacions. El món digital ha transformat les regles del joc i amb ell els reptes que afronten com a professionals i futurs professionals. Davant d'estratègies de captació cada vegada més subtils, discursos que banalitzen la violència i una normalització que desdibuixa límits, la nostra mirada socioeducativa és més necessària que mai. D'aquesta prioritat han nascut diverses propostes socioeducatives que hem desenvolupat a la comarca junt a la unitat d'igualtat, generant espais de reflexió, prevenció i acompanyament.
Aquestes jornades també són una continuïtat natural de les impulsades fa uns mesos per les nostres companyes, sota el lema L'Horta Sud lliure d'explotació sexual, on es va reafirmar el compromís institucional en la lluita contra totes les formes d'explotació sexual, cap a dones, xiquetes i xiquets. En aquest context digital, marcat per dinàmiques de cosificació, hipersexualització, xantatge emocional i noves formes de manipulació i lucre, la nostra actuació esdevé essencial. Som les i els professionals que des de la proximitat amb adolescents i joves poden detectar senyals de vulnerabilitat, generar espais de confiança i oferir una educació afectivosexual crítica, contextualitzada i ajustada als nous riscos digitals. És des d'aquesta necessitat urgent de donar una resposta actualitzada, rigorosa i compartida que naixen per tant aquestes jornades. El seu propòsit és analitzar el fenomen des de la pràctica socioeducativa, obrir espais de reflexió crítica i oferir eines per comprendre, detectar, qüestionar i prevenir les noves formes d'explotació sexual que afecten directament a la joventut de la nostra comarca. Sigueu benvingudes i benvinguts. Bé, per obrir aquestes jornades, avui tenim el plaer de comptar amb la presència de la doctora Virginia Soldino Garmendia. És professora de Dret Penal a la Universitat de València i investigadora en criminologia, especialitzada en l'explotació sexual infantil i adolescent en entorns digitals. Ha estat reconeguda amb un premi atorgat per Google, concedit en reconeixement a la seva investigació sobre el grooming i dirigeix projectes per millorar la detecció i prevenció d'aquestes delictes. El seu compromís amb la transferència de coneixement es reflecteix en la seva col·laboració amb el Ministeri de l'Interior i la Secretaria d'Estat de Seguretat, així com en iniciatives en entitats del tercer sector penitenciari. També col·labora amb altres institucions nacionals i internacionals i participa en projectes europeus de prevenció de la violència sexual entre adolescents. Li donem la benvinguda i el pas a la seva intervenció. ¿Se me escolta en el micro este? ¿No? Si no, me fique este. Vale, es que tenía este. Ah, vale. Vale, gràcies. Bon dia. Gràcies. Vaig a continuar la presentació en castellà perquè per els meus cognoms pot ser que imagineu que no soc de València, doncs crec que serà millor per a tots si ho faig en castellà. Bé, doncs sé que és un públic un poc ampli per a parlar de coses tècniques, però vaig a tractar de ser el més científica i tècnica possible, encara que explicant tot el que fem. Nosaltres en criminologia treballem des d'una perspectiva científica. Som científics, encara que no duem una bata blanca, i és el que reivindiquem, que hi hagi una evidència científica darrere d'allò que fem. Sé que el true crime ha fet molt de mal a la nostra disciplina, però vaig a tractar d'explicar-vos què fem i per què som claus per a la societat i, sobretot, en el meu cas, per a la protecció de la infància i l'adolescència. Continúo en castellano. Hoy os voy a intentar, en lo que me dé tiempo, tengo una hora, ¿verdad? ¿O menos? Una hora y cuarto, pues entonces, madre mía, vais a aprender un montón. Bien. Voy a intentar centrarme en dos aspectos de nuestra investigación que creo que pueden seros útiles y me voy a detener, va a ser como comentarios al director, ¿no?, de cada diapositiva, explicando todo lo que hay detrás de estas palabras técnicas, de estos, a veces vais a ver algún número, también hacemos matemáticas, y acercaros a lo que vemos en la realidad. Es decir, muchas veces se hacen estudios o se hacen ensayos sobre un fenómeno sin verlo realmente. Hay muchos mitos asociados a la violencia sexual contra la infancia y no sé si, por suerte, por el tema profesional, pero por desgracia he tenido que ver muchos casos reales. Es decir, he tenido que ver imágenes, he tenido que ver conversaciones, trabajo
codo con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, y nuestra escena del delito no tiene muertos, no tiene cadáveres, pero sí que tiene a veces una conversación, un chat, una imagen, que son la prueba de una victimización que deja muchas secuelas. Entonces, quiero transmitiros todo lo que hemos visto con la mayor muestra que se ha estudiado a nivel internacional de casos de grooming. El grooming es la conversación a través de medios digitales con menores de edad, en nuestro caso en España con menores de 16 años, con un propósito sexual. Entonces vamos a ver qué es lo que ha detectado la policía. Esto es importante porque lo que ha detectado la policía también es un porcentaje de lo que hay realmente. No sabemos todo lo que hay porque no todo se denuncia, como en cualquier delito. Y dentro de eso que hemos visto, pues qué patrones, ¿no? Que ya sé que eso os gusta mucho también de los criminólogos, qué patrones hemos detectado, tanto en los investigados como en las víctimas, ¿no? Qué víctimas tenemos, cómo actúan las víctimas, cómo actúan los perpetradores y cómo nos puede servir esto para prevenir este delito, que al final es nuestro objetivo. En criminología siempre decimos que si alguien os promete que vamos a eliminar un delito, no os fiéis. El delito es inherente a la sociedad. Nacemos con él y cuando lo eliminemos nos inventaremos nuevas formas de delito. Así que es imposible erradicarlo. Pero esto no quiere decir que no podamos reducir sus consecuencias o reducir su frecuencia. Este será el objetivo principal, ¿vale? Pero siempre siendo realista. Esto va a seguir ocurriendo, igual que todas las formas de violencia han existido siempre. No seamos ingenuos, la tecnología amplifica, pero no crea violencia. La violencia existe siempre. Lo que pasa que antes no se denunciaba, no se detectaba o quizás ni siquiera era definida como tal. Por tanto, vamos a crear a través de nuevas etiquetas, nuevas realidades que quizás antes sí que existían, pero a las que no les poníamos nombre. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, os voy a explicar un proyecto de investigación que sigue vigente en el que analizamos las características de las investigaciones policiales en España por delitos de online grooming. En este caso, para hoy, porque hay muchos subtemas más, nos centraremos en este perfil de los sospechosos y los llamamos sospechosos porque son atestados policiales. Hasta que no se demuestre su culpabilidad en una sala de juicios, no podemos considerar que esa persona ha cometido el delito. Esto es, no sé si habéis oído la presunción de inocencia, entonces tendremos que tratarles como tal. Y las víctimas, sobre todo, porque en el caso español suelen ser las que inician la investigación policial, suelen ser las que denuncian. Por eso es tan importante que las víctimas, los profesores que les acompañan, sus padres, sus tutores, les acompañen en este proceso de denuncia. Los policías están preparados para esto, confiad en ellos, las instituciones están preparadas, pero hay que ser valiente para denunciar este tipo de casos porque es duro contarlo y esto puede mover muchas cosas. Dentro de esto nos vamos a centrar en la diferencia entre aquellos perpetradores que buscan un contacto físico con la víctima para perpetrar otro tipo de delitos relacionados con la violencia sexual y aquellos perpetradores que solo buscan, solo no quiero decir que sea menos grave, pero solo buscan ese contacto online, no buscan desplazarse, no quieren quedar con la víctima, no les interesa, no es su objetivo principal. No es ni más grave ni menos grave, simplemente es distinto. Y en criminología es importante hacer tipologías, es importante ver el patrón de comportamiento y las motivaciones de cada subtipo de perpetrador y las vulnerabilidades de cada víctima para hacer una mejor prevención, ¿de acuerdo? No vamos a considerar que algo sea más grave que otro. Una violencia digital que se limita al ámbito digital puede ser enormemente traumática, sin necesidad de que haya un contacto físico. Eso hay que tenerlo claro. Y luego me voy a centrar un poco también en ese uso de identidades falsas. A veces ocurre y a veces no. Entonces, dentro de aquellos casos en los que ocurre, vamos a ver cómo
se utiliza la identidad falsa y cómo esto puede combinar con las características de la víctima. Pero de nuevo, esto ocurre a veces, no siempre. Vamos a ver toda la casuística. Como os digo, esto que voy a contar no es porque sea mi opinión o porque crea que esto ocurra así, sino que está basado en investigaciones publicadas en revistas internacionales, revistas de referencia, en el ámbito de la criminología y la delincuencia sexual, y además todo aquello que voy a contar, por si os interesa más y queréis, bueno, pues en casa tranquilamente o aprovecharlo para luego hacer alguna charla, está publicado también por parte del Ministerio del Interior en su página web. Tiene una sección que es de investigación, documentos, publicaciones descargables, entonces lo tenéis todo en castellano, con los gráficos, con las tablas, por si alguien le quiere dar otro vistazo. ¿Que alguien quiere café para los muy cafeteros? Pues tiene los artículos científicos ya con todas las matemáticas, en inglés y bueno, un poco más farragoso. Esto solo es posible con la colaboración de las instituciones. Nosotros trabajamos desde la universidad, en el Instituto de Criminología y Ciencias Penales. Somos investigadores, somos académicos, somos científicos, pero obviamente necesitamos de la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso hemos colaborado bajo el amparo de la Secretaría de Estado de Seguridad, que engloba a las dos policías que operan a nivel nacional, que sería la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por tanto, son casos reales investigados en España por estos dos cuerpos. En nuestro caso, nuestra misión era la de recopilar toda la evidencia, es decir, casos ya cerrados en los que hubiera un detenido. Nos interesaba que ya la policía hubiese hecho su labor para saber qué es lo que había ocurrido y de ahí nos encargamos del análisis criminológico de la información. Es una cantidad ingente de información que tenemos que ir desgranando para poder detectar esos patrones. Nosotros no vamos a casos en caliente, nosotros vamos cuando algo ya se ha resuelto a hacer investigación científica cuando tenemos una gran masa de información, para que en el futuro todo eso que hemos investigado en el pasado nos sirva para mejorar las investigaciones policiales y en última instancia para prevenir este delito. Por tanto, empezamos con la mejora de la labor policial para que luego esto se pueda transmitir. No sé si conocéis el plan director, por ejemplo, la Guardia Civil a veces va a los colegios a hacer prevención de este tipo de victimización y cómo se nutre el plan director, pues muchas veces a partir de estas investigaciones con sus propios datos. Bien, ¿y cómo es esto de extraer la información? Bueno, pues os puedo contar que no trabajo sola, trabajo con un equipo maravilloso de antiguas alumnas que han hecho una labor fantástica. Tenéis que tener en cuenta que cada atestado es un mundo, cada atestado es instruido por una unidad policial distinta en todo el territorio español y por tanto cada unidad funciona de una forma. Estos delitos normalmente se denuncian en las oficinas de atención al ciudadano, que recogen denuncias de todo tipo. Por tanto, ese funcionario de policía que te recibe no tiene por qué estar especializado en este delito. Por tanto, va a recoger la denuncia y luego a trabajar, algunas veces de manera provincial y otras veces se va a derivar el caso a los servicios centrales que sí que están especializados. Por tanto, cada atestado dependerá, en los casos de la Guardia Civil, de una brigada distinta, en los casos de la Policía Nacional de unidades distintas, y esto hace que la información esté cada una de su manera, ¿vale? No es tan sencillo. Una vez recopilamos todos los atestados, de nuevo, cada atestado es un mundo. No todos los atestados corresponden a un perpetrador con una víctima. A veces tenemos un perpetrador que tiene 70 víctimas y dentro de estas 70 víctimas detectamos a otros perpetradores que también están hablando con algunas de ellas. A veces también vemos que las víctimas se comunican entre sí y que a veces también se intercambian imágenes. Por tanto, es complejo sacar toda esa red de contactos, ver quién es quién dice Laura igual no lo es, y detectar y comparar identidades reales con aquello que aparece en las conversaciones. Como os digo, nuestra escena del delito es el chat,
es la conversación. De cada atestado, ¿veis? Aquí están los atestados, a veces son escaneos de atestados que están viejos, que no se leen. ¿Veis? Esto es real, esto es un PDF que os hizo una captura de pantalla. Leerse eso, pues tienes que ir a mano. No hay un algoritmo que me vaya a extraer la información y además por el tema de protección de datos y los datos especialmente sensibles que hay aquí, requiere que nos desplacemos en persona a Madrid y que solo trabajemos en un ordenador. Por tanto, esto lleva mucho tiempo. De hecho, la fase de recopilación de información tardó 2 años, desde 2020 hasta 2022, y en total sacamos 98 atestados, de los cuales pudimos extraer 257 casos de grooming. Ahora os explicaré por qué esta discrepancia entre el número de atestados y número de casos. Básicamente, una vez se analizaba toda la información de los atestados, lo que hacíamos era de ahí extraer la evidencia, que sería la conversación, en este caso es un WhatsApp, pero podría ser una conversación en Instagram, en cualquier red social. ¿Vale? Tenemos casos desde 2008, por tanto tenemos 20 Messenger, para aquellos de mi generación lo sabrán, que eran las redes sociales del momento. Y eso, pues vamos a ver que evoluciona conforme vaya evolucionando la sociedad, ¿no? ¿Dónde se produce más grooming en 2025? Pues en la red social que sea más utilizada. Por eso ya no se utiliza Messenger, es decir, ya nadie lo usa. O sea, ni malos ni buenos, no lo usa nadie. Y luego, estas conversaciones, como os digo, a veces era un Excel, a veces era un PDF, a veces eran fotos del propio policía cuando hacía la entrada y registro, vemos su guante, vemos el teléfono y vemos que hace una foto. Es decir, muchas cosas eran completamente manuales. Lo transcribíamos todo en las mismas plantillas para poder hacer un análisis sistemático de la información. Así que imaginaos la cantidad de manos que han pasado por aquí, la cantidad de colaboradoras y las horas que nos hemos comido leyendo estas conversaciones. A veces estabas desayunando y tenías que leer la conversación. A veces, por lo que sea, tú estabas triste y tenías que leer la conversación. A veces estabas agobiada por algo y tenías que leer la conversación con sus respectivas imágenes, lo cual podéis entender que genera un impacto también en los investigadores y que muchas veces no es un trabajo que se pueda agilizar, porque también el investigador sufre y a veces necesitamos descansos, a veces necesitamos reírnos. El humor negro aquí es muy útil. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nos compartimos nuestros memes y intentamos, entre todas, pues poder, ¿no?, trabajar en lo que ha supuesto leer todo esto. Ya llevamos muchos años, vamos a seguir en eso, somos un equipo fantástico que ya os digo que utiliza el humor, lo sé, igual es banalizar, pero es la única forma de lidiar con este trabajo. Bien. Dicho esto, ahora os voy a traer los resultados. Bien, esta muestra, por tanto, consistió en 98 atestados policiales. Teníamos más de la Guardia Civil que de la Policía Nacional, pero no pasa nada, operan a nivel nacional. Sí que es verdad que Guardia Civil es más demarcación rural y Policía Nacional urbana, pero en este delito que se produce online, pues no nos afecta tanto. De ahí extraemos 257 casos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada caso es un perpetrador con su víctima. Como os decía, hay atestados en los que tenemos varios perpetradores o en los que tenemos muchas víctimas. Por eso, aunque el número de atestados sea más bajito, luego lo que vamos extrayendo de ahí se va multiplicando. Por eso a veces, ahora, ¿no?, con la nueva muestra, ¿cuántos atestados quieres? Y yo, pues depende, depende de lo que hay ahí dentro, te podré decir cuándo es suficiente. En este caso, como acabamos la recopilación de los datos en 2022, pues lo más reciente que teníamos era 2021, pero tenemos casos que se retrotraen a 2008, cuando esto empezaba a observarse por parte de la policía. Así que tenemos documentos aquí históricos de gente que igual ahora sois profesores y que ahora ya sois adultos y podemos ver qué ocurría también en ese momento. Por eso os digo que no es un fenómeno nuevo.
ya ocurría. Lo que pasa es que ni la policía tenía las habilidades para detectarlo, ni tanta gente estaba en las redes sociales todo el día. Yo recuerdo, ¿no? Teníamos media hora para conectarnos, y decías a tu madre, cuelga, que quiero conectarme a internet. O sea, no había tanta oportunidad delictiva. De ahí pudimos extraer 120 sospechosos. Si tenemos en cuenta el Código Penal español, la responsabilidad criminal se establece a partir de los 14 años, por tanto, ya a partir de los 14 años podemos perpetrar un delito de grooming. Esto ya es un poco muy de penal, pero habría que ver si hay una diferencia de edad suficiente, diferencias en el grado de madurez, pero una persona mayor de 14 años, dependiendo de la diferencia de edad, y en todo caso, si no es consentido el acto, también puede perpetrar un delito de grooming. De hecho, ahora lo veremos, que tenemos algunos que son menores. 105 de ellos solo tenían una víctima, al menos que se detectara, ¿vale? Podían tener más, pero igual la policía no lo detectó en ese momento. Entonces, según nuestros datos, solo tenían una, y 15 de ellos más de una. Más de una quiere decir desde 2 hasta un figura que tenía 61. 61 es poco, mi compañera de Estados Unidos tiene uno con 500. Es decir, esto es lo que se ha detectado, lo que está en el atestado y las víctimas que hemos identificado. Puede haber muchas más. Entonces, trabajamos con esos números. Luego tenemos, de ahí, como os digo, extraíamos pares, ¿no? Diadas, perpetrador-víctima, 234 víctimas. En este caso, deliberadamente, y al contrario de lo que nos dice el Código Penal, decidimos ampliar la edad de las víctimas hasta los 18 años. ¿Por qué hicimos esto? Porque el delito de pornografía infantil, mal llamado pornografía infantil, los delitos de material de explotación sexual infantil, se perpetran con imágenes de menores de 18. Entonces, como en estas conversaciones hay muchas imágenes, aunque no estemos cumpliendo los requisitos del tipo del online grooming, sí que estamos cometiendo un delito de distribución o creación, producción de pornografía infantil. Entonces, esa conversación no se calificaría como online grooming, pero sí que se calificaría como otros delitos conexos. Por eso ampliamos un poquito esa horquilla. Entonces, 234 víctimas menores de 18 años. 228 de ellas solo tenían un perpetrador, de nuevo, al menos detectado. Y 6 de ellas tuvieron múltiples perpetradores a la vez. De hecho, una de ellas tuvo a 10 personas que estuvieron ejerciendo la violencia sexual a través de los medios digitales de forma simultánea. Este caso es muy característico de las redes sociales actuales. Fue un caso en el que la chica subió una imagen suya desnuda a su perfil de Instagram, lo cual hizo que muchas personas le contactaran a la vez, y de todas esas personas únicamente se siguió la investigación con 10 por haber seguido la conversación. Es decir, aquí a nivel penal se podría debatir si el envío de un fueguito, ¿sabéis lo que es un fueguito?, a una de esas historias ya podría constituir un delito de grooming. Entonces, como tenemos que tener en cuenta el principio última ratio, no utilizar el derecho penal para matar moscas a cañonazos, pues por eso se restringe el número de investigados, ¿vale? Porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, en este caso teníamos ese perfil. En total, analizamos más de 100.000 mensajes, a veces de forma manual, a veces de forma automática con nuestros compañeros los lingüistas. Pero el equipo criminológico es muy artesano, es muy de leerlo todo y empaparnos de cuál es cada caso concreto para entenderlo y para poder establecer nuestras hipótesis. La representación nacional, pues tratábamos que hubiese todas las provincias, pero esto es difícil porque cada brigada pues, nos envía lo que tiene, y sobre todo tenemos representatividad de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. Esto es importante para el desarrollo posterior de algoritmos de tipo lingüístico, puesto que no en todas las comunidades hablamos igual. Entonces, a veces, si tenemos una sobrerepresentatividad de la forma de hablar en Andalucía, el algoritmo nos podría pitar como posible sospechoso simplemente a una persona que hable de la forma que hablan en Andalucía. Por eso, en este caso, hasta que no tengamos representatividad de todo el territorio, no podemos hacer este tipo de algoritmos lingüísticos.
Aquí un poquito de derecho penal, si me permitís. En la actualidad, el delito de online grooming en el Código Penal castiga dos formas de acercamiento a través de las nuevas tecnologías a los menores. Estas dos formas se diferencian en eso que os estaba explicando antes, que es la motivación del sujeto que contacta con un menor. Según el Código Penal, la víctima tiene que ser menor a 16 años, perpetrador mayor de 14, y el objetivo de esa comunicación a través de medios digitales tiene que ser o bien tener un encuentro físico con la víctima, y eso lo tenemos que demostrar porque en la conversación se está estableciendo una fecha, una hora, se están haciendo pasos para que la quedada sea efectiva, o bien que esa conversación busque la obtención de material de explotación sexual infantil. ¿Vale? Nos da igual que se produzca el contacto o no, que se obtenga el material o no, pero tenemos que demostrar que esa conversación iba dirigida a ese objetivo. En España, al contrario que en otros países, la mera interacción sexual, permitidme las expresiones, ¿qué tetas tienes?, no sería un delito, puesto que esa verbalización no contiene el elemento probatorio de que esta persona busca o bien tener un contacto físico o bien una imagen. Otra cosa distinta sería, ¿qué tetas tienes? ¿Me envías una foto? Ahí sí que se está cumpliendo ese delito. ¿Qué tetas tienes? ¿Qué te parece si quedamos mañana por la tarde en el bar de la esquina? Ahí sí que se estaría cometiendo el delito. ¿Entendéis la diferencia? ¿Vale? Esto es por el tema de las barreras punitivas, que si alguien está interesado en estudiar Derecho Penal lo aprenderá. Pero simplemente que sepáis que así es como se regula ahora mismo el delito de online grooming en España. Los delitos cambian con la sociedad, así que no sé si mañana el legislador decidirá introducir un cambio. Yo simplemente os transmito, ¿no? Esto cuando lo digo en clase, en criminología, pues a mí no me parece bien. Y yo, bueno, pues quéjate a otro, es decir, yo no he hecho la ley, es simplemente soy una mera transmisora de lo que nos dicta el Código Penal. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos trabajando con atestados policiales y la policía tiene el deber de perseguir aquello que es delito, no aquello que no lo es. ¿Esto quiere decir que aquello no es delito, no es grave? No. Lo único que en este ámbito policial penal no lo vamos a encontrar. ¿Bien? Entonces, solo vamos a trabajar con aquello que esté recogido en el Código Penal como que es delictivo. Teniendo en cuenta esta distinción marcada que nos establece el Código Penal entre aquellos que buscan un contacto físico y aquellos que solo buscan, de nuevo, que solo no quiere decir menos grave, pero que solo buscan la obtención de material de explotación sexual infantil, nuestra hipótesis era que probablemente había diferencias en los casos investigados por la policía entre aquellos en los que hubiese interacciones entre un groomer que buscaba el contacto físico con la víctima y un groomer que solo buscaba material de explotación sexual infantil. Esa era nuestra hipótesis de partida y con la que empezamos a analizar los atestados policiales. En este caso, ¿cómo podíamos determinar si un sospechoso busca un contacto físico con la víctima o no? Para esto se toman decisiones investigadoras para poder hacer estas distinciones. No tenemos al sujeto para hacerle una evaluación psicológica forense y determinar exactamente cuál era su motivación en ese momento. No obstante, a través de la evidencia de su delito, es decir, sus conversaciones, podemos extraer esta información. Obviamente son inferencias, pero en criminología vamos a trabajar de esta manera. Para eso nos leíamos el atestado, nos leíamos la conversación, obviamente si había un encuentro físico, pues sabíamos que eso es lo que buscaba. Si además de la conversación había fecha, hora, lugar y era muy concreto, también sería un groomer de contacto, pero además, si de la información que teníamos del sospechoso extraíamos antecedentes por agresiones sexuales de contacto o bien evidencia una agresión sexual de contacto con alguna víctima que no fuese con la que estaba conversando en este momento, se le calificaba como de contacto. Es decir, tenemos evidencia de que
sí que ha perpetrado agresiones sexuales de contacto o tenemos evidencia de que en este caso concreto busca ese acercamiento. Todos los demás serían considerados limitados al ámbito virtual. ¿Vale? En este caso la mayoría de la muestra se limitaba al ámbito virtual. El 34% fueron etiquetados como motivados por el contacto. Cuidado, porque no es tan sencillo determinar si alguien está motivado por el contacto o no. De la lectura de las conversaciones, en la mayoría de los chats se incluían referencias a una quedada. No obstante, no en todos ellos esas referencias a una quedada eran reales. Muchas veces es para crear la ilusión en la víctima de que efectivamente está teniendo una relación de pareja y que finalmente van a quedar. Esto, si alguien de aquí ha utilizado el Tinder alguna vez, sabrá a qué me refiero. ¿Vale? Puedes hablar con mucha gente, la gente te va a decir que va a quedar, pero sabes que eso es mentira. Te lo está diciendo para mantenerte ahí. Bueno, pues aquí en el grooming pasa lo mismo. Sí, pero nos vamos a ver. Claro, mi amor. Eso no es quiero quedar contigo. Quiero quedar contigo es ¿cómo lo tienes mañana? Vale, yo a las 7 puedo. ¿Y tú? Eso es quedar. ¿Vale? Esto también lo sabréis discernir, ¿no? Cuando alguien dice, ya nos tomamos un café. Sabéis que ese café nunca se va a tomar. ¿Vale? Pues aquí lo mismo. Es decir, que diga, ¿quedamos? Y otros, sí. No es de contacto. Y esto lo vemos mucho. Muchas veces las víctimas tienen esa ilusión de que tienen una relación de pareja y quieren materializar esa relación de pareja y por tanto le piden a su interlocutor que a ver cuándo se van a ver, que quieren verse y que quieren formalizar la relación. A veces engañadas porque no saben con quién están hablando y a veces sin ningún tipo de engaño, con completa consciencia de que están hablando con un adulto. Esto también es peligroso porque no necesariamente se sirven del engaño para acceder a los menores. Bien, ahora después de toda esta introducción en la que ya me acompañáis a de dónde salen estos resultados, vamos a ver qué diferencias estadísticamente significativas, esto cuando estudiéis estadística, hemos detectado en el análisis de estos atestados. Entonces, aquí esta distinción simple, ¿qué ocurre en los casos de contacto y qué ocurre en los casos limitados al ámbito virtual? Bien, pues los de contacto tenían una mayor probabilidad de cambiar de plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaos que empiezo la conversación en Instagram y luego te pido el WhatsApp, o empiezo la conversación en Twenty y luego te pido el móvil para mandarte un SMS, porque eso se considera como más privado. De nuevo, si habéis utilizado el Tinder, más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Empiezas la conversación en esa plataforma y luego vas moviendo a espacios más privados. Bueno, pues con los de contacto que buscan esa quedada, se observa que van moviendo a la víctima a otras plataformas. Obviamente, los que buscan el contacto, en mayor medida proponen un encuentro físico. No obstante, lo que os decía, los que no lo buscan también a veces lo dicen. Los groomers de contacto tienen una mayor probabilidad de conocer previamente a la víctima. Es decir, hablamos de violencia sexual facilitada por la tecnología. No tiene por qué haberse iniciado a través de las redes sociales. A veces es el tío, a veces es el primo y a veces es un vecino o alguien del pueblo que conoce a esta chica o a este chico, le agrega una red social y empieza a hablar con él. Pero ya se conocían previamente de la falla, de las fiestas del pueblo o de lo que sea. Y normalmente, en aquellos que estaban motivados por el contacto, es decir, que buscaban luego una quedada, las conversaciones tenían una duración más larga. Es decir, se hablaba de más cosas durante más tiempo para luego llegar a ese encuentro físico. Con respecto a los groomers limitados al ámbito virtual, vemos una mayor prevalencia de víctimas que envían fotos explícitas de sí mismas. Bueno, objetivo cumplido, ¿no? Buscan imágenes, las obtienen. También era esperable. Además, en estos casos vemos una mayor probabilidad de que el groomer envíe imágenes sexualmente explícitas de otros menores, material de explotación sexual infantil.
Esto es normal, por ejemplo, cuando se hacen pasar por un menor. Yo te envío una foto mía desnuda para que tú me envíes la tuya. Es una forma de intercambiar este material. Ostras, yo me he atrevido, atrévete tú. Además, en los casos limitados al ámbito virtual había un mayor uso del engaño, mayor uso de la identidad falsa, pero en este caso limitado al cambio de género. Es decir, aquellos que eran groomers varones se hacían pasar por mujeres y aquellas que eran mujeres se hacían pasar por varones, ¿vale? No es un delito que únicamente perpetren los hombres, también hay mujeres que lo perpetran. Es un porcentaje más pequeño, pero también se da esta casuística y es un ámbito poco explorado en la criminología. Y luego, también, de forma esperable, la distancia física entre el groomer y la víctima era mucho mayor en los casos limitados al ámbito virtual. De nuevo, yo puedo ver en la conversación que el groomer le está diciendo sí, mañana quedamos, cojo el coche y voy, pero yo sé que este señor vive en Pamplona y la víctima vive en Tenerife. Por tanto, sé que esto es un farol. Es decir, que digan que van a quedar no quiere decir que vayan a quedar. Y de nuevo, esto pasa en todas las plataformas. Entonces, esperable, ¿no? Que haya mayor distancia y que, por tanto, no busquen ese contacto, les importe bien poco dónde está la víctima. Tenemos también casos intercontinentales, ¿no? Víctima en México y el perpetrador en España, o, pues, bueno, como hablamos en castellano en muchos sitios, pues se producen estas interacciones que conllevan pues, mayor dificultad para la investigación porque necesitamos coordinar a varios equipos policiales. Y aquí tenemos el hándicap de que no todas las jurisdicciones definen de la misma manera el grooming, así que es un poco complicado detener a veces cuando el sujeto no está en España. ¿Cómo eran esos perpetradores? La edad media es de 28 años. Edad mínima 14, ya os digo que es lo que establece el Código Penal. Edad máxima 73, pero eso, nos movemos en una media de 28, no son tan mayores como a veces se nos intenta vender en algunas campañas de sensibilización. Destacable, y luego me detendré sobre eso, el 12% eran menores de edad. De nuevo, muchas campañas de prevención se centran únicamente en que el groomer sea muy viejo, y esto no es así. A veces puede ser un compañero de clase. La ratio de víctimas por groomer era de 4 víctimas por groomer, pero ya vemos que aquí hay una variación muy grande porque tenemos desde 1 hasta 61, de nuevo detectadas, hay muchas más. En nuestro caso, en nuestra muestra, había muy poquitos con muchas víctimas. No obstante, la literatura nos dice que hay más, que hay mucha prevalencia de groomers con múltiples víctimas. Lo que ocurre es que utilizan, esto es lo que estamos investigando ahora, utilizan la técnica de la pesca de arrastre, ¿no? Yo busco este perfil, pero bueno, ante la duda, pues contacto a 100 a la vez y las que me den una respuesta positiva sigo. Entonces, igual yo he contactado a 100, pero solo me han contestado 2, entonces en el atestado solo me salen 2. Por eso esa discrepancia entre lo que sabemos que pasa detrás de behind the scenes y lo que pasa en la realidad. Bien, ahora un poquito el perfilado. Esto es estadística, es decir, porcentajes, probabilidades de cómo va a ser el perpetrador. Normalmente la mayoría eran hombres y muy pocos tenían múltiples víctimas. La mayoría eran de origen español. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque estamos con casos policiales de España. Si estuviéramos con casos de otros países, pues tendríamos otra nacionalidad. ¿Dónde se encuentran? Pues en España también, porque les está deteniendo la policía en España, pero hay algunos que están en Latinoamérica, sobre todo de lo que hemos visto. La identidad adoptada, el 50% utilizó una identidad verdadera. En este caso hay discrepancias en el volumen de la muestra porque a veces en el atestado no teníamos la información suficiente para determinarlo, por eso va variando en cada fila. Luego, las estrategias empleadas, la mayoría de ellos pedía imágenes sexuales. Esto es indistinto entre contacto o no contacto, es decir, que yo quiera quedar contigo no quiere decir que no quiera ver una foto de tus tetas, ¿vale? Son las dos cosas. Lo único que la distinción es que además quiero quedar contigo en persona.
pero una imagen, más o menos, todos la buscan. Luego, la mayoría conversación sexual. Estamos en un delito de grooming, además investigado por la policía. Tiene que haber elementos probatorios. Si es una conversación muy inicial, normalmente no llega a ser denunciada. Igual era un groomer el que había hablado contigo, pero tú en ese momento no denuncias, porque todavía no ha llegado a esa fase sexual. Por eso son conversaciones muy sexuales ya en unas fases más desarrolladas de ese proceso. También la mayoría, si veis, establecían relaciones positivas con sus víctimas, o una relación de amistad, o una simulada relación de pareja. Entonces, en pocos casos se producía además amenazas, coerciones o agresividad en la conversación, pero también existía. Y luego, en muchos de ellos, los groomers ofrecían imágenes sexuales, a veces de sí mismos y a veces de otros menores. De hecho, la mayor parte de las imágenes que vemos son de las partes íntimas de estos señores, así que bueno, me sé su cara y sus partes íntimas. Podríamos hacer un juego, a ver si los identifico. Tened esa imagen en mente, ¿eh? Yo con mis galletas con la leche y... ¡Hombre! Ya estamos aquí. Vale. Bien. Los objetivos, es decir, ¿para qué hablan con estos menores? Pues la mayoría, de nuevo, para conseguir imágenes sexuales. Ya vemos que esto no los distingue, tanto si quiero quedar como si no busco esas imágenes. La mayoría, pues tener una conversación sexual. ¿Para qué? Pues ya os lo podéis imaginar, si no voy a quedar, ¿para qué lo voy a usar? Y en algunos casos buscaban también que entre sus víctimas también hubiese agresiones sexuales, ¿vale? Ya os digo, hay casos que hay redes en las que las víctimas también son agresoras a la vez, utilizan las imágenes de otros, es decir, hay casos complejos en los que se producen estas dinámicas que ya pues, analizaremos con detalle. A ver, me lo he saltado. Aquí. Vale, y antecedentes policiales, en este caso, la mayoría no tenía. La mayoría era la primera vez que habían sido detenidos por la policía. Dentro de los que habían sido detenidos por la policía anteriormente, la mayoría sí que lo había sido por delitos sexuales, ¿vale? Pero muy poquitos eran reincidentes policialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no les habían detenido anteriormente, ¿vale? Luego hay otros tipos de reincidencia, pero la más prevalente siempre es la policial, porque es la que se produce antes. Así que si tenemos baja reincidencia policial, quiere decir que todavía tenemos inferior reincidencia penal. Lo primero es que te detienen, luego determinan si eres culpable o no. Vale, más características de estos groomers. Los groomers de contacto con mayor probabilidad combinaban identidades falsas y verdaderas. Esto normalmente se producía que al principio el acercamiento era con la utilización de una identidad falsa y luego revelaban su verdadera identidad, puesto que se estaban acercando a ese encuentro físico. Y al final, en algún momento, vas a ver quién soy. Entonces ya te voy a preparar online para que luego sepas que soy yo y ver y cotejar si efectivamente se va a producir el encuentro. Los groomers de contacto en mayor medida enviaban imágenes sexuales propias. De nuevo, esto tiene sentido, yo voy a quedar contigo, quiero ver de antemano si yo te gusto. Entonces te envío una foto mía para ver cómo reaccionas y así veo si me merece la pena desplazarme o no. Y luego, con mayor probabilidad, los groomers de contacto ofrecían algo a cambio por ese encuentro físico o esa imagen sexual. Vale, si me mandas foto, estos eran los casos antiguos, te mando una recarga para el móvil. O si me mandas foto, te compro la Play. O te doy, ahora con los juegos te doy una nueva skin, ¿no? Son cosas que se ofrecen a cambio. A veces era droga, en el caso de que la víctima estuviese consumiendo sustancias, ¿no? Cuando quedemos, a cambio, te doy marihuana. Entonces la víctima igual solo quedaba por la obtención de marihuana. Esto fue un caso, por ejemplo, en el que el perpetrador era un tío que le proporcionaba la marihuana a su sobrino. Entonces el intercambio era con sexo. Las características de las víctimas tenemos desde 7 años hasta 17.
18 no, porque ya serían adultas y ya no estamos cometiendo el delito. La media edad son los 13 años, adolescencia. Esto también tiene sentido porque es cuando tienen mayor acceso a las redes. Entonces, cuanto más prevalencia haya de una edad en redes sociales, mayor será la oportunidad delictiva. Bien, esto es criminología básica para todos, ¿no? Cuantas más oportunidades delictivas hay, más delitos se cometen. Y si hay más víctimas de esta edad, pues más delitos de ese tipo. Teniendo en cuenta esta definición del grooming, también hay que ponerlo en contexto porque en 2015 cambia la edad de consentimiento sexual. Antes se establecían los 13 años y en 2015 a los 16. Por tanto, como tenemos casos desde 2008, esto también es relevante para ver ese perfil de la víctima, ¿vale? Cuando tengamos la nueva muestra, que es mucho más reciente, ya nos limitaremos a una casuística concreta, pero aquí teníamos que abarcar muchos cambios en el Código Penal. Aquí también, pues como veis, sobre representación de Andalucía. Si había más groomers de Andalucía, pues también había más víctimas. El 65% eran chicas, lo cual quiere decir que los chicos también son víctimas de la violencia sexual y no tenemos que olvidarles. Unas poquitas tenían múltiples perpetradores al mismo tiempo, lo cual les hacía especialmente vulnerables. La mayoría eran españolas y se encontraban en España. De nuevo, son casos investigados en España. Estábamos interesados en ver ciertas conductas que incrementaban el riesgo de estas víctimas a ser victimizadas. Esto no quiere decir que les culpabilicemos, que les responsabilicemos de su victimización, pero sí es clave para estas herramientas de prevención, ¿no? ¿Qué conductas hace la víctima que hacen que sea más probable que le contacte un groomer? En este caso vimos que el 11% de las víctimas eran las que pedían la imagen sexual a su interlocutor o interlocutora. Pedían que les mandaran imágenes de desnudos. Muchas veces esto se producía en casos en los que la víctima era un chico y se creía que estaba hablando con una chica muy atractiva. Y entonces el niño le decía, enséñame tus tetas. Pedía él, en primera instancia, esa imagen sexual. Luego también veíamos otras conductas de riesgo, como la víctima iniciar, sin habérsele solicitado, este envío de imágenes. Hola, me llamo tal, esta soy yo. Y ya enviaba la imagen desnuda. Por tanto, esto son conductas de alto riesgo. Bueno, comprueba un poco, ¿no? ¿Quién hay detrás? Si diferenciamos entre las víctimas de los groomers limitados al ámbito virtual y las víctimas de los groomers de contacto, veíamos que una mayor probabilidad de groomers de contacto tenían víctimas femeninas y víctimas más jóvenes. Esto tiene sentido porque conforme yo voy creciendo es más fácil que yo me desplace y salga de mi casa. Por tanto, si yo quiero quedar con una víctima y tengo como objetivo una niña de 7 años, va a ser difícil que la encuentre sin sus padres. Entonces, si yo realmente quiero perpetrar una agresión sexual con una niña o un niño que no conozco, necesitará ser un poco más mayor para poder quedar con ellas solas. Y además, en el caso de los groomers de contacto, en el caso de las víctimas, se veía mayor instancia que solicitaban esos intercambios. Vale, pero tú me vas a dar marihuana, vale, pero tú me vas a dar dinero, y entonces es cuando accedían a ese encuentro físico. Resumiendo, groomers de contacto, más probabilidad de que ya se conozcan previamente, que estén en su entorno. Conversaciones de larga duración, hablan mucho para luego quedar, a veces tienen esa fantasía de que es una relación de pareja real, tanto el groomer como la víctima lo piensan, a pesar de saber la identidad real de ambos. Cambian entre plataformas para cada vez acercarse más a ese encuentro físico, están más cerca geográficamente, ya os digo, muchas veces son familiares o son del mismo pueblo y ya se conocen, relación positiva, de nuevo esa ilusión de que es mi pareja, en mayor medida envían imágenes de sí mismos, desnudos, y ofrecen esos incentivos, esos intercambios para quedar. Y además alternan identidad falsa con verdadera, ¿no? Suelen empezar con falsa y luego dicen, oye, que en realidad
disculpa, pero ya que nos hemos enamorado, quiero que sepas que igual soy más mayor. Vale, los limitados al ámbito virtual, la diferencia estadísticamente significativa es que en mayor medida intercambiaban material de explotación sexual infantil con sus víctimas y que en mayor medida cambiaban de género. Es decir, cuando estoy limitado al ámbito virtual, pues puedo tener más flexibilidad con mi identidad, pero si voy a quedar contigo, pues ya si la inventada es tal, que no, es que no soy Laura, es que soy Pepe y tengo 40, pues igual esa persona no va a quedar contigo. Bien, con respecto a las víctimas de los groomers motivados por contacto en mayor medida eran chicos y de mayor edad. De nuevo, mayor edad porque es más fácil quedar con un adolescente que quedar con una víctima de 7 años. Y las víctimas en mayor medida pedían algo a cambio por ese encuentro o esa imagen. Y en el caso de las víctimas de groomers limitados al ámbito virtual, en mayor medida eran chicas y más jóvenes. Y además había mayor probabilidad de que en este grupo se encontraran aquellas víctimas que se ubicaban fuera de España. Lo dicho, por muy motivado que esté el sujeto, no se va a coger un avión a México. No lo va a hacer, ya os lo digo yo. Vale. Acabamos ahora con esta diferencia entre contacto y virtual y ahora vamos a ver en detalle el uso de identidades falsas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pues no, si voy a hacer una pregunta, ¿me puedo poner de pie? Puede ser una pregunta tonta, Vale. pero como tú hablas que hay un perfil del perpetrador y un perfil de la víctima dentro del proceso de investigación que ustedes hicieron, ¿qué tan distante está el comprobar el riesgo que tiene la víctima en sus procesos de exclusión? O de, es decir, no sabía que se había iniciado el torn de... No, pero si hay preguntas espontáneas... de pronto ya pasas a otra cosa y Vale, conociendo que sí, fue sí, la- de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Dentro del proceso que ustedes hicieron en la investigación y más a la víctima, uno puede identificar, mira, estas personas son de estrato alto, son de estrato medio, son de personas que acomodan de forma económica, están más acomodadas, menos acomodadas, sus familias son disfuncionales, y por ahí donde yo digo que puede ser tonto, porque no sé hasta qué puntos el proceso de investigación que ustedes realizaron deja ver eso para después la campaña de prevención. No es una pregunta tonta. Lo único, te voy a explicar hasta qué punto la podemos responder con estos datos. Sí que lo hemos hecho de forma sesgada y por qué en las investigaciones policiales no se encuentra esta información. Entonces, tienes que tener en cuenta que un atestado policial, su objetivo es que un sujeto sea detenido y luego puesto a disposición judicial para ser condenado. Por tanto, la mayor información que tenemos es respecto al sujeto. Y en este caso, sobre todo, al ser el sistema legal español muy garantista, centrado únicamente en las pruebas que permitan determinar que se ha cometido este delito. Es decir, un juicio en España no es como lo que veis en la tele, no es más cierto que usted en su infancia. No, eso no se hace. Es decir, solo vamos a probar el elemento clave del delito. De hecho, si hay alguna pregunta que no tiene nada que ver con el caso, pues se desestima y ya está. Entonces, por eso se pierde información. Entonces, ¿dónde podemos rastrear esa vulnerabilidad de la víctima? A través de lo que verbaliza. Entonces, con el análisis pormenorizado de la conversación, a veces la víctima hace lo que denominamos autorrevelaciones, cuenta cosas de su vida. Y entonces, cuando cuenta cosas de su vida, esto lo categorizamos y entonces vemos la vulnerabilidad. Esto en el análisis que estamos haciendo ahora nos hemos centrado en aquellos que tienen múltiples víctimas y estamos haciendo una comparativa con casos estadounidenses y casos españoles y tenemos una variable. Entonces, todavía no te puedo decir porque no he acabado el análisis, pero sí que lo hemos... Pero solo con la verbalización de la víctima. La víctima puede ser muy vulnerable, pero si no lo dice, yo no lo sé. Entonces, en el atestado solo se recoge su identidad, la identidad de sus padres, porque es menor, y poco más. O sea, lo que manifiesta en la entrevista policial, que va dirigida al hecho. Porque es decir, es independiente si es vulnerable o no, el delito se ha cometido igual, y yo te voy a condenar igual. Y aquí el criterio para condenarte es la edad de la víctima.
pero no es una pregunta tonta, ¿eh? De hecho, lo estamos investigando. Vale, ahora, con el tema de la identidad falsa, tenéis que tener en cuenta que las estrategias que se utilizan para acercarme a los menores pues son distintas, varían en función tanto de mis objetivos como de las respuestas de las víctimas. A veces me puedo presentar como yo soy y voy a encontrar una víctima que esté dispuesta a interactuar conmigo. Es decir, no siempre es necesario que yo me disfrace de una niña pequeña o de un chaval adolescente. Utilizando mi propia identidad también consigo a veces un encuentro físico y a veces imágenes, lo cual es preocupante de cara a esos programas de prevención. No obstante, la manipulación de la identidad es una práctica frecuente en este tipo de casos. En este tipo de casos y en Internet en general, ¿vale? Cuando interactuamos online, como tenemos esa posibilidad de ser quien queramos ser, pues mucha gente va a utilizar esta ventaja. ¿Cómo enmascaran su identidad? A veces un simple cambio de nombre. Pues hoy yo me quiero llamar Laura, porque siempre me ha gustado ese nombre. Eso ya es enmascarar mi identidad. A veces cambio mi edad. Cambiar edad puede ser que pase a tener, igual tenía 70 y ahora tengo 25. Sigo siendo adulto, pero soy más joven. A veces puedo pasar de tener 25 a tener 14. Es decir, parecer más joven son muchas cosas, dependiendo de la edad que yo tenga realmente. Si tengo 14, pues igual me hago pasar por alguien más mayor. Depende. Cambio de sexo, pues también se utiliza. Me hago pasar por una mujer o me hago pasar por una chica adolescente. Como sobre todo trabajamos con perpetradores hombres, pues el cambio de sexo que podemos identificar es cuando se hacen pasar por mujeres. Si tuviéramos más mujeres, pues analizaríamos lo contrario, pero tenemos poquitas en la muestra, así que no podemos hacer un análisis exhaustivo. A veces, enmascarar mi identidad es utilizar mi nombre, mi edad, pero mandar una foto que no es mía, con las tetas más grandes o rubia. Esto también es enmascarar mi identidad, pero a veces, utilizando mi foto, mi cara, mi edad y mi nombre, puedo inventarme un oficio, puedo inventarme unos intereses y eso también es enmascarar mi identidad. Es decir, la identidad lo es todo. Además, a veces lo que hacen es simular a través del lenguaje que se comunican, ¿no? Como si yo ahora empezara a decir, ¡buah, bro, literal! En plan. Es decir, no es mi forma de hablar, pero puedo imitaros, porque si voy a contactar contigo, pues es la forma en la que me voy a hacer tu amiga. De nuevo, Código Penal. ¿Por qué nos interesaba esto? Es decir, cuando hacemos una investigación vamos buscando aquello que pueda ser útil para la sociedad. En este caso, como estamos con policías, con jueces, tenemos que ver qué les interesa a ellos para que nos autoricen a acceder a estos datos. El Código Penal nos dice que en aquellos casos que el groomer esté motivado por el contacto, la pena de prisión se va a incrementar si se utiliza el engaño para acercarse a ese menor. No obstante, esa agravación de la pena no está prevista en casos limitados al ámbito virtual, lo cual le voy a informar al señor legislador que no tiene mucha base científica, puesto que lo que vemos es lo contrario, ¿no? Que más de los limitados al ámbito virtual utilizan el engaño. Bien, parece que de esto ya se están dando cuenta porque el proyecto de ley orgánica para protección de los menores de edad en entornos digitales prevé que tanto para los motivados por el contacto como para los limitados al ámbito virtual se incluya esta agravación de la pena cuando se utilicen, y aquí igual se ha pasado un poco, engaño, identidad falsa, ficticia, imaginaria, atribuyéndose el agresor una edad, sexo u otras condiciones personales diferentes a las propias. Es decir, dice 6 veces lo mismo. Entonces, bueno, esto legalmente no sé hasta qué punto se trasladará así al Código Penal, si se aprobará, ya sabéis, están pasando cosas, entonces no sé esta ley qué pasará, pero que sepáis que la nueva tendencia es a incrementar las penas cuando el groomer utiliza una identidad falsa, de todo tipo, ya veis que es muy exhaustivo. Bien, entonces, ¿qué habíamos visto en nuestro estudio anterior cuando cogíamos todos los casos? Que analizamos la identidad falsa, el cambio de sexo y el cambio de edad, y que el 75% de los casos se evidenciaba que había algún tipo de manipulación de la identidad. No obstante,
la diferencia estadísticamente significativa estaba en el cambio de sexo o género del groomer. No había diferencias en el uso de identidades falsas en general, ni había diferencias en el cambio de edad. Teniendo en cuenta esto, que la diferencia estadísticamente significativa estaba en el cambio de sexo, utilizamos una muestra extraída de esta muestra general de 162 casos, en este caso únicamente varones, los autores, 42 sospechosos y 161 víctimas de ambos sexos. Lo que queríamos ver es qué pasaba cuando cambiaban de sexo o no, para ver cómo eran estas interacciones en función del tipo de víctima, los objetivos del groomer y el modus operandi del groomer. Vimos que de esta muestra el 30% se hicieron pasar por mujeres. ¿Qué quiere decir hacerme pasar por una mujer? Pues vimos en 20 casos que en general se hacían pasar por una chica joven, otros se hacían pasar por chicas menores de edad. Hubo uno que se hacía pasar por una prostituta, otros que se hacían pasar por amigas de las víctimas, otros por mujeres agentes de modelos, uno muy creativo que era una chica menor de edad enferma de cáncer, otro que era una mujer que había organizado un concurso para ganar un iPhone, mujeres proxenetas, mujeres adultas en general. Es decir, esto es muy variopinto. Cambiar de sexo pueden ser muchas cosas. Aquí analizamos el modus operandi, es decir, qué se evidenciaba en la conversación, en la interacción entre perpetradores y víctimas y cuál era el objetivo del perpetrador, y ver si había diferencias estadísticamente significativas de cuando se hacían pasar por mujer o cuando utilizaban una identidad masculina. Lo que vimos es que en menor medida aquellos que cambian de sexo buscan conversaciones sexuales, es decir, buscan otras cosas, no solo conversaciones sexuales. ¿Y qué es lo que es más prevalente en estos que cambian de sexo? Solicitar imágenes, ofrecer imágenes de sí mismas y ofrecer intercambios. En este caso, el perfil mayoritario era un hombre que se hacía pasar por una chica y que interactuaba con niños. No obstante, también había hombres que se hacían pasar por chicas que interactuaban con otras chicas. En menor medida, cuando se hacían pasar por chicas, utilizaban las amenazas. Ahora, ¿esto cómo lo puedo utilizar yo para mi día a día? Bien, vamos a hacer ejemplos prácticos. Niño que mantiene conversación con un groomer que se hace pasar por una chica joven y atractiva. Ahí el chico baja la guardia. ¡Ostras! ¡Buah! He ligado. Si he ligado, me lo voy a callar. O bien se lo voy a decir a mis colegas para pavonearme de qué chica más guapa he encontrado y me está hablando a mí. Esto me genera ilusión, me genera felicidad. Y entonces, en la dinámica actual, va a ser probable que si ella me está enviando fotos desnudas y me pide a mí también fotos, ostras, ella se ha atrevido a mandarme una foto. Va a dejar de hablar conmigo si yo no lo hago. Y que se produzca este intercambio de imágenes. Por tanto, aquí, conclusiones para los educadores. Tened también en cuenta a los chicos que hay en clase. No deis esta imagen única de que el groomer es un señor mayor, que enseguida lo vamos a detectar, ¿no? Porque ellos ven a una chica joven. Entonces no tienen esta señal de alerta cuando ven a una chica tan atractiva que se está fijando en ellos. Hacer esos casos prácticos, ¿no? En los que hagáis un role-playing y podáis observar cómo reaccionan los chicos cuando hablan con chicas que aparentemente son muy atractivas para ellos. En este caso, recomendaciones, pues ya sabéis, al final a quienes escuchan son a los youtubers, a los influencers, pues colaborar con ellos para que manden estos mensajes, ¿no? De puedes ligar, tú también eres muy guapo, pero no obstante, siempre unos checks de comprobación. Y si finalmente esa chica con la que estás hablando realmente es ella, y pues que sean muy felices. Es decir, no vamos a estigmatizar esa exploración en la sexualidad de estos menores, pero siempre con seguridad. De la misma manera que vamos a fomentar el uso del preservativo cuando tengan relaciones sexuales, pues cuando tengan relaciones en el ámbito virtual, que sabemos que es habitual, que tengan esos checks de seguridad.
¿vale? No simplemente demonizar la sexualidad de los adolescentes. Vale, niña que mantiene conversación con un groomer que se hace pasar por una chica joven. Automáticamente de nuevo bajamos la guardia. Ostras, que estoy hablando con una mujer. Las mujeres no hacen daño. Por tanto, tiro para adelante. Bien, pues de nuevo, esos checks de seguridad. ¿Qué suele pasar cuando la niña habla con otra niña o con una mujer? Que baja la guardia, que se siente mucho más en un entorno de seguridad y empieza a revelar muchas más cosas de sí misma. Entonces son conversaciones en las que parece que esta persona sea su mejor amiga y ella no detecte esas señales de alarma porque está teniendo una mejor amiga online. Por tanto, no es algo que le vaya a sonar raro ni que vaya a comentar con otros. En este caso, de nuevo, hacer esos checks de seguridad. Puedes tener una amiguita online, pero comprueba, ¿no?, que realmente es esa amiguita. Y formación a profesionales y a familias de que si ves a tu hija hablando mucho con alguien y dice, no es mi amiga, y ves que efectivamente parece que es una amiga, no bajes la guardia tampoco. Es decir, comprueba realmente quién es esa amiga, dónde vive, sus padres, y ya está, ese check de seguridad y luego ya darle la privacidad necesaria para que esté con su amiga y disfrute de esa amistad online, si es que es lo que busca. Y luego también el ejemplo cada vez más frecuente, ¿no?, es adolescente contactada por un agente de modelos, con una promesa de fama, dinero, vas a ser influencer. Aquí tenemos muchas chicas que de mayores quieren ser influencers. Y entonces, si les contacta una persona que les dice, ostras, he visto tu perfil de Instagram y me encajas, es un cebo muy fácil. Entonces, aquí colaboración de esas influencers que les comenten que tienen que sospechar de estas ofertas las que directamente les pidan una foto desnuda o en bikini. Es decir, si un agente de modelo real contacta con un menor, lo primero que va a hacer es la autorización de sus padres. Entonces, simplemente explicarles, es decir, que quieras ser modelo, súper bien, que quieras ser influencer, súper bien, pero estos checks de seguridad, de nuevo, no demonizar, no decirles, no, esto no lo puedes hacer, sino hacerlo pero con conciencia. Si alguien te contacta, habla con tus padres y lo primero que tendrá que hacer, si es una oferta real, es pedir el consentimiento. Si no lo hace, sospecha. No sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Vale. Vale. Ahora, aprovechando que os tenía aquí, me quería centrar la parte final de esta presentación en comentaros un poco el estudio que estamos haciendo estamos trabajando con coles en Eslovenia y en Croacia para prevenir la violencia escolar de todo tipo. En mi caso, yo me centro en el asesoramiento en violencia sexual digital, porque ya veis que por algún motivo es mi tema. Entonces, como hemos visto en nuestros atestados que hay un porcentaje de menores que también tienen estas conductas, hice un barrido un poco de la literatura científica para ver qué estaba ocurriendo cuando la violencia sexual digital se producía entre pares. Bien, esto es normal porque la adolescencia es cuando empezamos a construir nuestra identidad sexual, es decir, la exploración en la sexualidad se inicia en esa fase, por tanto, es normal que se produzcan estas exploraciones. Cuando tenemos que dar una alerta o cuando tenemos que llamar a la policía es cuando esto se produce de forma no consentida o cuando se produce con violencia, pero que exploren, que interactúen entre ellos, está bien. ¿Qué ocurre? Que hoy en día muchas de estas interacciones son online. De nuevo, nuestra vida se traslada online y eso que antes hacíamos en el cole, cara a cara, ahora se produce online, lo cual tiene mayores riesgos. De nuevo, sin demonizar y sabiendo que los adolescentes hablan a través de las plataformas digitales, hacerlo de la forma más segura posible. ¿Qué ocurre? Que esto te expone y esto hace que el envío de una imagen, que lo vas a hacer de forma consentida con tu pareja, pueda hacer que esa imagen se vaya de control. Es decir, algo que debería estar acotado a la esfera de la intimidad y que podría incluso
formar parte de esa interacción sexual, esa exploración sexual entre dos personas adolescentes, puede convertirse en un delito. Ahí está la clave entre cuándo se convierte en delito y cuándo está dentro de la interacción online entre dos menores. A veces también lo que ocurre es que la dinámica del entorno influye en la normalización de conductas delictivas. Si yo lo hago, él también. En este caso, existe presión para enviar nuestras imágenes, para enseñar lo atractivos que somos, porque estamos en una era de la imagen en la que nos retocamos, en las que queremos demostrar que nosotras también somos capaces de posar de esta manera, o ellos también. Es decir, esto ocurre en los menores en general. En este caso, lo dicho, la clave es que no sea consentido. ¿Vale? Cuando son dos personas que están interactuando de forma normalizada, forma parte de esa exploración. Las plataformas digitales amplifican los riesgos. Entonces, lo que puede iniciar como un sexting dentro de una pareja puede convertirse en un delito cuando, por ejemplo, rompe la pareja y uno de los dos decide vengarse. Entonces, esa imagen ha perdido el control. En este caso hablamos de abusos basados en imágenes. Son múltiples, hay múltiples tipos de violencia sexual basada en la imagen que también se puede producir entre menores. Y además, en el ámbito de la violencia escolar, a menudo este componente digital acompaña a otros componentes físicos. Esto lo sabéis, por ejemplo, con la violencia escolar. No se limita únicamente al patio del cole, sino que los insultos y las amenazas también están online. Aquí lo mismo, una violencia sexual muchas veces va a ir acompañada de alguna imagen o mensajes que se intercambian en las tecnologías. Entonces tenemos procesos de polivictimización, tanto cara a cara como a través de las tecnologías. Por eso lo llamamos violencia sexual facilitada por la tecnología. No es algo nuevo, sino que se amplifica. Dentro de esto tenemos desde la creación de eso que ahora ya lo conocemos, los deepfakes, pues que a una compañera de clase le genere una imagen de ella desnuda y la distribuya por mi clase, sería violencia sexual, en este caso perpetrada por iguales, y que tiene además esa repercusión de violencia escolar y que os puede incumbir como educadores. Luego también la coerción a través de canales digitales, mándame esa foto, si no me mandas esa foto te voy a hacer la vida imposible. Y luego muchas veces esta violencia sexual digital va a ocurrir dentro de las relaciones de noviazgo. Esto es lo que entendemos como la ciberviolencia en el noviazgo. ¿Que no me estás mandando suficientes fotos? Pues te voy a presionar. Es que los novios se mandan más fotos, no sé tú, pero si quieres seguir siendo mi novia tendrás que hacerlo, porque si no me voy con la otra que no es tan recatada como tú. Entonces, esto que podría parecer que se limita a señores mayores que buscan a menores a través de los ordenadores, vemos que es mucho más amplio, pasa en el día a día y también entre menores. Sexting no consensuado, ¿qué es esto? Pues que mi compañerito de clase me envíe una foto de sus partes íntimas. Esto ya es violencia sexual y lo está haciendo mi compañero de clase. O que reenvíe una foto mía que yo le envié a un chico que me gustaba sin mi consentimiento y que lo utilice para ponerme en evidencia dentro de mi clase, o que me manipulen, o que me presionen para que envíe una foto mía. A veces esa presión no se produce únicamente por parte de los chicos, sino también por parte de las amigas. Oye, que me ha dicho Pepito que le envíes una foto, que ya se la hemos enviado nosotras. ¿Qué pasa, que tú no lo vas a hacer? Esto también se produce en las dinámicas entre chicas, porque es una forma de normalización de esa sexualización. Por tanto, ese contexto que se pueda dar influye en que una persona que cara a cara no cometería un delito, sí que lo vaya a perpetrar de forma online. Esto también se ve en los estudios sobre sextorsión. De hecho, en un estudio estadounidense se evidenció que el 71% de